¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ya estamos en Inventario con lo más destacado de la agenda cultural universitaria y como cada semana los saludamos Rosa Brizuela y Hernán Bravo Varela, y esto es parte de lo que tendremos en esta jornada. La UNAM recuerda al escritor uruguayo Eduardo Galeano a 2 meses de su muerte y presenta el libro póstumo Mujeres, editado por Siglo XXI. Para este año se pronostica la llegada de 19 ciclones tropicales. El doctor Víctor Manuel Velasco del Instituto de Geofísica de la UNAM nos alerta sobre este fenómeno meteorológico. Fundada por el doctor Pablo González Casanova en 1960, la Filmoteca de la UNAM celebra este 2015 su orgulloso 55 aniversario. Exactamente, y visitaremos además el albergue para ajolotes en la cantera oriente de la Reserva Ecológica del Pedregal, un verdadero paraíso. Así es, Rosa. En el estudio nos acompañará Isamar Wittker, especialista en investigación y divulgación jurídica. Y bueno, como cada semana anunciaremos también al video ganador del proyecto Navegantes, así que estén muy al pendiente. Vamos a comenzar con el homenaje que llevó a cabo la UNAM al escritor uruguayo Eduardo Galeano a casi 2 meses de su muerte. En este marco se presentó, como ya decía Hernán, este libro póstumo titulado Mujeres. Se trata de una antología publicada por Siglo XXI Editores. Así es, la edición reúne textos, microrrelatos y frases en los que se destacan 170 personajes femeninos que dejaron huella en la historia por su trabajo literario, científico, artístico, deportivo o por sus iniciativas sociales. El poeta Jaime Labastida fue quien moderó la mesa en la que participaron Marta Lamas, Gilberto Prado Galán, Alfredo López Austin y Elena Poniatowska. Vámonos hasta la Sala Miguel Covarrubias a ver cómo estuvo esta ceremonia. Mujeres, una antología donde nos cuenta la intensidad de personajes femeninos atravesados por el peso de una causa, como Juana de Arco y Rosa Luxemburgo, por su propia hermosura o talento como Marilyn Monroe o Rita Hayworth, Frida Kahlo o Marie Curie, Camille Claudel o Josephine Baker. Pero también cuenta las hazañas colectivas de mujeres anónimas, las que lucharon en la Comuna de París, las guerreras de la Revolución Mexicana, las que en un prostíbulo de la Patagonia Argentina se negaron a atender a soldados que habían reprimido a los obreros. Mujeres es un libro que nos lleva a un viaje por distintas culturas y en diversos momentos históricos para mostrar de manera implacable, aunque con agudeza y humor, las creencias sexistas que han servido para discriminar, oprimir, mutilar y masacrar a las mujeres. Este libro compendia el alma femenina que recorre la obra íntegra del escritor uruguayo a través de semblanzas, anécdotas, retratos, fabulaciones y viñetas, en donde se percibe de manera explícita lo que aquí denomino cruzada por la dignidad humana, apuesta por la emancipación de quienes han sido vapuleadas, proscritas, invisibilizadas por el malhadado machismo desde que el mundo ha existido. Cuando Galeano sabe que con la mujer la historia se embellece, se agudiza el ejemplo y bebe en la inagotable voz de las revoltosas, de las inconformes, porque sabe que es la de millones de mujeres en silencio. Finalmente, toda su obra, después de Las venas abiertas de América Latina, es una declaración de amor a América Latina. Nunca nos maltrató y con su muerte nos enseñó a morir dignamente. Por eso las mujeres, las del libro Mujeres, que acaba de salir también, lo acunamos en nuestros brazos y le aseguramos como madres a su hijo que vivió una buena vida y que sus historias están aquí y dieron en el blanco. Regresa Eduardo Galeano, porque así como nunca nos falló, es incapaz de fallarnos ahora. Muchas gracias. Habrá que leer este último libro de tan fecundo escritor. Vamos ahora con un tema que preocupa en estos días. Así es, Hernán. En mayo dio inicio, como sabemos, la temporada de huracanes en México y se espera que termine en noviembre próximo, es decir, poco más de 6 meses. Así es, estas temibles predicciones son motivo de investigación en el Instituto de Geofísica de la UNAM, donde a diferencia de los estudios meteorológicos y climatológicos que se realizan a nivel nacional e internacional, proponen un método de ingeniería aeroespacial para el pronóstico de estos fenómenos en la zona del Atlántico y del Pacífico del país. Vamos a ver la siguiente nota que nos preparó Karen Rivera.
Debido a su ubicación geográfica, nuestro país es vulnerable a la presencia de huracanes. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, para este año se esperan 19 ciclones tropicales, número que supera el promedio histórico de los 14 temporales en el Pacífico. Basado en la ingeniería aeroespacial, el investigador Víctor Manuel Velasco del Instituto de Geofísica de la UNAM realiza un sistema de pronóstico de estos fenómenos que pueden alcanzar una fuerza muy destructiva. Nosotros hemos utilizado una metodología espacial analizando no solamente el fenómeno en sí, también analizando conjuntamente las condiciones tanto oceánicas como atmosféricas. Y hemos encontrado ciertos patrones en todos los huracanes. Así que desde nuestro punto de vista, desde las ciencias espaciales, los huracanes no son un proceso aleatorio, sino que tienen lugares preferenciales donde se pueden formar. Y curiosamente los grandes huracanes, los categoría 4 y los superhuracanes categoría 5, sí están en 4 zonas muy bien diferenciables en el Atlántico. Sobre todo es zonas de aguas profundas, pero con una característica, están bañadas con corrientes cálidas, que son en la mayoría de los casos muy cercanas al continente americano. Los huracanes son un conjunto de tormentas que giran en torno a un centro de baja presión, causando vientos y lluvia. Cuando el ojo del huracán alcanza los 250 kilómetros por hora o más, se le considera categoría 5, la más peligrosa. El doctor Velasco considera necesaria la creación de un sistema nacional de alerta temprana que sea compatible con la red NEXRAD de la Unión Americana. Y que hubiera realmente una política de Estado científica que estuviera monitoreando estos fenómenos por muchas razones. Una, porque es el abastecedor de agua del continente. Dos, porque violando las normas de construcción, asentamientos humanos se colocan en los pasos naturales de los huracanes, y eso hay una confusión profunda tanto de la sociedad como del gobierno federal y de organizaciones científicas, que en lugar de echarle la culpa a la corrupción, de permitir asentamientos humanos donde jamás se debiera de asentar, decimos que es el cambio climático el culpable. Haciendo hincapié en los huracanes categoría 5, la UNAM está a la vanguardia mundial porque jamás se había hecho un pronóstico tan acertado de este tipo de huracanes. Pues habrá que estar muy al pendiente, sobre todo en ciertas zonas de la República, con mayor probabilidad de sufrir los estragos de estos huracanes a lo largo de toda la temporada. Así es, Rosa. Bueno, y en otros temas, la Filmoteca de la UNAM es una de las principales instituciones en nuestro país que desde hace tiempo emprendió una gran labor de resguardo y restauración de la cinematografía nacional. Así es, fundada por el doctor Pablo González Casanova en 1960, este año la Filmoteca de la UNAM celebra su aniversario número 55 con la proyección de películas que ha sido posible recuperar en sus laboratorios. Por supuesto que nos sentimos muy contentos de que la universidad esté apoyando lo que es la protección del cine nacional y la cultura cinematográfica, y en estos 55 años está la mejor muestra de este esfuerzo universitario. Durante más de 5 décadas, la labor de la Filmoteca se ha consolidado a nivel mundial y forma parte de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, estableciendo estrechos vínculos con cinematecas europeas y estadounidenses. El archivo, que inició con las películas Raíces y Torero de Manuel Barbachano Ponce, cuenta actualmente con 45,000 títulos, muchos de ellos donados por los propios productores, con el fin de que sean resguardados y así evitar su deterioro. Mi área se encarga de detectar, de hacer diagnóstico de aquellos materiales que ya tienen ciertos grados de avance, de descomposición, y nos dedicamos a rescatarlos, a repararlos y a restaurarlos, tanto de manera fotoquímica en el laboratorio que tenemos aquí en la Filmoteca, como de manera digital. El proceso de restauración es extenso y costoso, y actualmente hay una lista de espera de alrededor de 5,000 títulos. Cartas a productores, documentos, carteles, además de un nutrido archivo sobre la Revolución Mexicana, forman parte del material que investigadores y estudiantes nacionales y extranjeros pueden consultar.
A nosotros nos parece importantísimo y por eso trabajamos y por eso estamos aquí, para que el cine sirva para mantener la memoria. O sea, nosotros queremos convencer a todos los que no están convencidos de que preservar la imagen y movimiento de un país permite dar cuenta de su identidad, de su cultura, de su manera de ver la vida, de su manera de ver el mundo. Con la restauración y proyección de El Tepeyac de José Manuel Ramos, El Puño de Hierro dirigida por Gabriel García Moreno, además de la colaboración con la Filmoteca Real de Bélgica para reestrenar RID México Insurgente de Paul Leduc, la Filmoteca celebra 55 años de ser el máximo guardián y el más importante archivo de nuestro cine. He sido muy privilegiada. Nuestras sinceras felicitaciones a la Filmoteca de la UNAM por esta importantísima labor. Y también hay que estar muy al pendiente de la cartelera, principalmente aquí en el Centro Cultural Universitario, porque como parte de los festejos hay funciones especiales con películas silentes, musicalizadas en vivo, entonces chequen la cartelera. Sí, vayan, no hay que dejar de hacerlo. Vamos ahora con algo de artes visuales. La obra del artista español Javier de Villota, reconocido a nivel internacional por su vasta labor en pro de los derechos humanos, se exhibe en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco bajo el título Líneas de la no libertad, imaginario de un artista. A través de sus dibujos, el artista construye un relato que invita a no olvidar la historia de la España franquista. Su hijo Alejandro de Villota, curador de la muestra, nos habla al respecto. La exposición es un homenaje a Javier Villota, escultor y pintor nacido en la posguerra, cuyos trazos muestran un trabajo especializado en las formas humanas que pretenden reflejar la conciencia y los sentimientos del individuo. Intenta ahondar en aquellos gestos gráficos e espirituales que los artistas en el marco temporal de los años 70, un marco temporal donde se sufrían dictaduras tanto en Europa como en Latinoamérica, ¿qué hicieron los artistas espiritualmente ante esos eventos? ¿Cómo se manifestaron artísticamente ante esas acciones, ante esos hechos factuales históricos y cómo se relacionaron entre ellos? O sea, cómo funciona la fraternidad y la espiritualidad y cómo se antepone eso a imposiciones de la historia e imposiciones de las faltas de libertades y cómo esos relatos se preservan y perduran hasta hoy. En los dibujos y fotografías de esta exposición, el rostro humano parece diluirse. Los actores sociales no tienen una identidad precisa, lo cual da un pretexto para que las imágenes se conviertan en un discurso atemporal y universal. Y tienen una vigencia más allá de su propio marco temporal del pasado y tiene una vigencia en muchos casos que nos acerca hacia la universalidad de una violencia que se desquicia, una violencia que se desquicia de su testimonio original y ya no pertenece a España, ya no pertenece a Chile, ya no pertenece al México del 68 o de la Guerra Sucia de los 70, nos arroja unos datos mucho más reveladores y un potencial movilizador y de reflexión que va más allá del propio hecho que estamos observando. Uno de los elementos claves sobre los que nos apoyamos es la idea del bestiario. El bestiario es esa idea que parte de la época medieval en la que la bestia, el agresor, se convierte en animal, en una figura antropomórfica. Eso no deja de reflejar otra idea de que del efecto traumático de la violencia tiene sobre el ser humano, de la magnificencia que para un ser humano supone el mundo de la pesadilla, el mundo de las pinturas negras de Goya. Esto tiene un punto didáctico muy fuerte, que es que esto nos es común a todos. Esta magnificencia y esta conversión del agresor en bestia y en animal es algo que todo el mundo le ha pasado o le puede pasar, porque esta exposición habla de realidades cercanas de represión que todo el mundo ha visto o ha conocido. También arquitecto, Javier Villota ha expuesto en el Museo José Luis Cuevas y en el Museo Felgueres de Zacatecas. Como les platicamos al inicio del programa, Hernán, vamos a hablar enseguida de temas jurídicos y su divulgación, y lo vamos a hacer a la manera de Elote Jurídico, esta organización no gubernamental, y está para ello, para platicar con nosotros, la directora de investigaciones de Elote Jurídico, Isamar Bitker. Bienvenida a Inventario. Muchísimas gracias por el espacio. No, hombre, gracias a ti, Isamar. ¿Nos podrías definir brevemente en qué consiste este Elote? Pues somos una asociación civil, estamos integrados por distintos jóvenes de distintas disciplinas, artistas, músicos, abogados,
Y lo que buscamos es vincular a la ciudadanía dentro de las políticas públicas para incluirlos y que sean parte de todos estos cambios que está teniendo el país. Porque vivimos una transición democrática que ha creado distintas legislaciones que el ciudadano de a pie no conoce y son herramientas que son para él. Entonces lo que hacemos es acercarlo al ciudadano en un lenguaje popular, divertido, chistoso, para crear empatía y sobre todo empezar a generar un diálogo entre instituciones, autoridades y ciudadanos. El lenguaje efectivamente es como una de las prioridades que tiene que ver con el acercarnos a estos temas que de entrada nos asustan, pero ¿cuáles son, digamos, básicamente las líneas que les interesan o las que han trabajado? Pues, tienen poquito más de un año trabajando. Sí, comenzamos con el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es un resultado, bueno, viene de una reforma del 2008, que cambia del sistema inquisitivo escrito, que es este sistema con los expedientes y mucha burocracia, a un sistema de juicios orales, como se parece un poco al de Estados Unidos, obviamente con muchísimas diferencias, no tiene jurado, pero la idea es que la impartición de justicia es mucho más rápida, se encuentran soluciones alternas a la prisión preventiva y desarrollamos la traducción del código con distintos temas como manual que tu abogado no te chamaquee, obligaciones de la policía, obligaciones del Ministerio Público, y lo presentamos, firmamos convenio en el Instituto Nacional de Ciencias Penales con otra asociación civil que nos certifica nuestras investigaciones y dan asesorías gratuitas. Esa es la revistita. Mira, para que es el primer nuestros llama, escuchas y televidentes lo vean, ¿no? Una de estas publicaciones del elote jurídico, ¿no? Sí, te agarra la tira. Efectivamente hacen de estas investigaciones, pero hablan también de las obligaciones y de las necesidades de los ciclistas, de los peatones, de los... En Facebook estamos trabajando ahorita el reglamento de tránsito. Que vaya que lo desconocemos, peatones, automovilistas y ciclistas. Todos los que circulamos sin importar el medio. Y se vuelve desinformación que además también se convierte en una herramienta de lucro para muchas autoridades que lucran con el desconocimiento de la legislación en el ciudadano, ¿no? Entonces... y Samar, digo, hay tanto de qué hablar de estas publicaciones y de todo lo que ustedes hacen, pero me gustaría que termináramos esta conversación, que nos hablaras de las proyecciones del elote jurídico, qué es lo que viene para ustedes, cómo se pueden vincular los actores de la sociedad de a pie con ustedes. Pues lo que nosotros estamos buscando es que la ciudadanía se vincule de forma diferente con sus autoridades, ¿no? Y comenzar a crear un discurso ya no de guerra y de ataque, sino de solución, ¿no? Y es muy importante comenzarte a vincular con las reglas de convivencia, las reglas, las leyes que rigen en los estados, en los municipios, para comenzar a dar soluciones, ¿no? Entonces, estamos en Facebook como Elote Jurídico, en Twitter Elote Jurídico, y denos like y con eso nos ayudan muchísimo. También estamos buscando convenios, organizarnos con otras asociaciones civiles o personas que estén interesados en crear un cambio de forma objetiva, ¿no? Y dejarnos de pelear, porque los problemas del país van más allá de los partidos políticos, ¿no? No, claro. Empezamos por los ciudadanos de pie, que somos todos. Y entonces, esa es una forma, si se meten a la página, en verdad, les va a gustar mucho, porque además es como empezamos, una forma muy sencillita de acercarnos a esos temas que nos interesan. Divertida, oportuna y bien traducida al español de los ciudadanos de a pie. Exactamente. Pues Isamar, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias con Elote Jurídico. Gracias. Visiten la página. Y bueno, la UNAM, cambiando de tema, la UNAM cuenta con un refugio para una especie acuática milenaria. El albergue para este singular anfibio se encuentra ubicado medio escondido en los cuerpos de agua de la cantera Oriente en la Reserva Ecológica del Pedregal. Y claro, se trata evidentemente del ajolote, del mítico ajolote. Como dato curioso, esta especie mexicana tiene la capacidad de regenerar partes del cuerpo perdidas, por lo que es probablemente una de las salamandras más estudiadas alrededor del mundo. El primer albergue de ajolotes de la UNAM es la continuación de un largo trabajo de conservación que desde hace muchos años impulsó el Instituto de Biología de la UNAM en Xochimilco. Empezamos a generar un proyecto de restauración que lleva aproximadamente unos 5 o 6 años. La disminución de la población de ajolotes es tan dramática en Xochimilco
que no sabemos si este proyecto de restauración, que está tomando mucho calor y muy buenas vías, va a tener su fruto pronto, antes de que se acabe el ajolote. Actualmente, en el refugio de ajolotes de la cantera Puma, trabajan investigadores de los institutos de Ecología, de Ciencias del Mar y la FES Iztacala. Estos albergues son los que ahorita vamos a ver, son unos lugares es un lugar muy bonito, pero no solo es un lugar muy bonito, es un sitio ideal para la conservación de ajolotes que se mantengan de manera silvestre. Buscamos animales que anatómicamente sean lo más parecido a la descripción original del ajolote de Xochimilco. Un ajolote puede vivir muy bien en un espacio de 1 metro cuadrado. Entonces, de acuerdo a eso, construimos unas jaulas con una malla de un calibre de 2.5 milímetros para adultos, para que no pueda salir y sí pueda filtrar por ahí el agua y el alimento que está disponible en los lagos. En el largo plazo, si logramos restaurar estos lagos y podemos meter algunos de los ajolotes silvestres o de las colonias para refrescar la parte genética y evaluarlos en términos de enfermedades, tenemos ahora sí que digamos un guardado por si se acaban los ajolotes en Xochimilco. Queremos ganarle a la extinción y entonces tendríamos una distribución un poquito más amplia del ajolote con este lugar. La creación de este albergue fue impulsada por el Club Universidad Nacional AC, al que pertenece el equipo de fútbol Pumas de la UNAM. De manera conjunta, institutos y el club pretenden que la cantera Oriente se convierta a largo plazo en un espacio importante de la conservación para distintas especies de flora y fauna. Este año el Museo del Estanquillo se ha nutrido con el trabajo de la familia Méndez. El pasado marzo dio inicio a la exposición de uno de los grabadores más representativos del taller de gráfica popular, Leopoldo Méndez. Y ahora su hijo Pablo trae a este recinto la exposición Al Sur del Milenio, un registro de su trabajo como fotógrafo. Yo me dediqué a la fotografía es porque no pude dedicarme al dibujo, porque no podía competir con un gran dibujante como lo fue Leopoldo. Básicamente yo me inicié con lo de la cultura popular, con las etnias, porque ese fue mi primer trabajo para un libro que se editó por los años 60 y me llevó a recorrer todo el país. Este país que conocí me invocó muchas imágenes que yo ya había visto reflejadas en la obra de Leopoldo. Entonces, eso me ayudó a mí a ver en el color algo que me permitiera componer el color con la imagen, que no quedara disperso. La muestra reúne fotografías realizadas por Pablo Méndez entre 1989 y 1992 para el libro que da título a esta exposición, en la que captura escenas y personajes de comunidades del sureste mexicano. Me acostumbré a que cuando tenía sobre todo que ir a comunidades donde iba a haber un festejo, carnavales, santos, etcétera, yo me iba antes de la fiesta para integrarme en la comunidad. Ya la imagen la digiere uno antes de apretar el botón. Si no, no hay que apretarlo. El ojo se conecta con el corazón y luego suba usted su cámara. Viendo a través de una cámara, uno pierde el entorno y yo creo que uno llega a concentrar la forma y el color viendo sin la cámara para que todo el entorno le ayude a uno a enmarcar una imagen. Ahora sí, ya tenemos al ganador del proyecto Navegantes de esta semana. Aldo Gutiérrez subió a la página navegantes.unam.mx y también deberían hacerlo ustedes, chavos, el video titulado Navegando por las calles. Y si quieren, no puede ser uno, sino muchos. Todo indica, por ejemplo, que Aldo realizará una serie de videos que nos llevarán a un viaje por la historia de algunas de las calles más emblemáticas de la Ciudad de México. Vamos a ver pues enseguida esta primera entrega.
¿Qué tal, navegantes? Bienvenidos a la sección Navegando por las calles. Y lo que trataremos de hacer aquí será explicar un poco acerca del nombre de algunas de las vías de la ciudad. La avenida Cuauhtémoc, conocida también como Eje 1 Poniente, es una de las principales arterias viales de la Ciudad de México. Llamada así en memoria del último tlatoani de la cultura mexica, quien combatió a los españoles antes de la caída de México Tenochtitlan en 1521, este eje, al igual que todo el sistema de vialidades del Distrito Federal, fueron pensados en el siglo XX como una manera de conectar los puntos norte, sur, oriente y poniente de la ciudad. Durante la planeación de la capital, se consideró a estas avenidas como un sistema revolucionario capaz de facilitar el tránsito del transporte público o privado. Sin embargo, a través del tiempo y principalmente por la explosión demográfica que se ha dado en los últimos años, su nivel de carga vehicular ha sido rebasado por encima de su capacidad proyectada. Distintos transportes han pasado por ahí, desde el tranvía hasta ahora el metrobús, todo como un reflejo del cambio constante de la Ciudad de México. Pues estaremos muy al pendiente y nuestras felicitaciones a Aldo Gutiérrez y a nuestro público les recordamos que el proyecto navegantes.unam.mx está en línea. Y bueno, cualquier persona puede subir no solo un video, sino todos los videos. Así es, chavos, apúrense, lo único que tienen que hacer es registrarse, grabar con cualquier dispositivo, tableta, celular, en fin, y cámaras, darle cámaras, claro, y darle clic. El video ganador será transmitido, como ustedes saben, aquí en Inventario. Y bueno, Hernán, se nos está terminando el tiempo, pero no podemos despedirnos sin mencionar este premio que se entrega por primera vez en su faceta de Premio Princesa de Asturias 2014, Así es, que en esta ocasión fue Por primera vez para un cubano. Para Leonardo Padura, que realizó una espléndida biografía sobre Trotsky, que les recomendamos mucho, El hombre que amaba a los perros, y también el premio Formentor, que le fue dado así es, al escritor argentino, al espléndido escritor argentino Ricardo Piglia, así que bueno. Muy bien, pues con esto terminamos nuestro inventario y los vemos aquí la próxima semana. Nos Adiós. vemos la próxima.